el que tenemos en el día de hoy. Ya estamos listos, me acomodo acá en el living porque la tengo a mi lado, Agustina Bassi. ¿Cómo la extrañé? Ay, yo también los extrañé un montón. Ya estoy acá con la luz, con todo, ¿no? Estamos con todo. Claro, salir desde casa tiene sus vericuetos técnicos, pero seguro sobrevivimos. Y la nota que les traigo hoy tiene que ver con, se llama balcones vacíos. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes habrán notado, Dani, vos también, sí, que al principio de la cuarentena, ya por el 20 de marzo, los balcones a las 21 horas explotaban de aplausos, de gritos, de canciones. Se escuchaba el himno nacional argentino, se escuchaba Color Esperanza de Diego Torres. Y seguramente se habrán dado cuenta en sus barrios que hace varias semanas que esto ya no pasa. Exacto. Y hemos entrado en una nueva fase dentro de la cuarentena. ¿De qué se trata este desánimo? Esto de tirar un poco la toalla, esta apatía también frente al trabajo que siguen haciendo y ahora más que nunca los trabajadores médicos de la salud. Digamos, de alguna forma tendría que ser ahora donde más aguante, contención y aplausos estarían necesitando, pero todo lo contrario, algo pasó en el ánimo colectivo y por eso balcones vacíos, intentar entender de qué se trata, qué nos está pasando a los y las porteñas. Muy bien, y tenemos al doctor Harry Cervera Campos, médico psiquiatra. ¿Cómo le va, Harry? Buenas tardes. Aquí Agustina y Daniel los saludan. Te trato de che después de vos. Buenas tardes, ¿cómo están Agustina no te preocupes. Y Daniel? ¿Cómo les va? Bien, bueno, estábamos hablando, habrás escuchado la introducción de Agustina. Desde tu óptica, ¿qué es lo que está pasando con este fenómeno que lo fue no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo? El aplauso de las 8 de la noche. Bueno, la verdad que en otras partes del mundo se prolongó más tiempo que en Argentina, porque creo que en Argentina en gran parte empezó justamente imitativamente de lo que ocurría en Europa. Es decir, hay que ver qué tanto del aplauso de aquellos días que había aplausos eran genuinos, porque justamente es este el momento en donde los médicos necesitarían más aplauso, porque es un momento más de pico de la pandemia y es un momento donde muchas clínicas se están cerrando por el COVID y muchos médicos están contagiados. Es decir, creo que en este momento es el que el apoyo sería más necesario. Sin embargo, no es así. Es decir, se fue agotando como si el aplauso hubiera sido simplemente una moda pasajera y no una conexión genuina con trabajadores de salud que están comprometiendo su vida. Sí, y hay cierto desencanto también con la cuarentena. Me da la sensación, doctor, quiero conocer su opinión, que aplaudir era una forma también de encontrarnos a las 9 de la noche, de darnos aliento para poder continuar con este confinamiento, que ya entró en un modo más de apatía. ¿Cómo lo ve? Bueno, la apatía es producto de una frustración constante, digamos, porque la verdad que la población está haciendo un esfuerzo muy grande y la cuarentena se va prolongando sin que el grupo poblacional perciba el fruto de su esfuerzo, que es todo el esfuerzo que implica no salir, no estar con los seres queridos, tomar distancias, etc. Por lo contrario, estamos viendo que cada vez hay más casos y entonces este esfuerzo casi te diría que pareciera inútil para la percepción de la gente. Ahora, doctor, para muchos médicos el aplauso no era como muy necesario. Es más, yo he hablado con algunos como decían, no nos gusta mucho. ¿Esto realmente es así? Mire, creo que era ambivalente. Es decir, solo el aplauso no les gusta a los médicos, porque yo creo que los médicos son un grupo gremial muy postergados en la sociedad. Los médicos que trabajan en hospitales, los médicos que trabajan en centros de salud, en clínicas, etcétera, sobre todo los más jóvenes, tienen un salario miserable y no, por ejemplo, en esta situación no tienen ni siquiera un reconocimiento de profesión de riesgo como puede tener cualquier otro empleo. Y ese reconocimiento crematístico serviría quizá para que los médicos puedan comprarse más insumos para protegerse, porque tampoco los insumos que se disponen son infinitos.
y muchos de ellos no cuentan con todos los recursos necesarios para protegerse. Doctor, me interesa saber qué pasa luego de 80 días de esta situación extraordinaria como es una cuarentena en la psiquis humana. ¿Y qué va a pasar si es que se sabe, si hay un post-pandemia en nuestra psiquis, que yo intuyo que sí, pero qué es lo que se está diciendo en la jerga, digamos? Hay comorbilidades en la pandemia de acuerdo de algún modo a las simpatías políticas que puedan tener las personas, pero estamos viendo y estamos atravesados por las noticias de que hay cierto avasallamiento de las herramientas democráticas, y esto a un sector de la población le pone todavía peor, y el aislamiento se está transformando para el imaginario de la gente en una forma de ir imponiendo un sometimiento y una postergación de los derechos democráticos. Esto por un lado. Por otro lado, hay gente que no lo vive de esta manera y que instaló un concepto que es cuarentena o muerte. Concepto que por un lado es muy peligroso, porque la cuarentena va haciendo que se postergue el tratamiento de enfermedades que son mucho más mortíferas que el COVID. Por ejemplo, el infarto, el ACV, neoplasias, etcétera, etcétera, que se siguen moviendo, se siguen muriendo las personas de infarto sin consultar. Entonces, la gente tiene más miedo al COVID que a la muerte. Eso de alguna manera se instaló en las personas. Y en realidad tenemos que tener en cuenta que mata mucho más un primer episodio de infarto, que matan un 30% de la población, que el COVID, que en el peor escenario de gente mayor mata alrededor de 1.2% de la población. 12% de la población, en el caso de personas mayores con comorbilidad. Claro. ¿Y cómo ve usted, doctor, esto que empezó el lunes, esta posibilidad que tenemos de salir a correr, a caminar, y la gente que ha salido, digamos, escuchando lo que usted decía, ¿no? El temor, por un lado, y por otro lado, la necesidad imperiosa que había de salir de alguna forma? Yo salí a correr el lunes, pero bueno, yo corro habitualmente, pero me encontré con muchísima gente que no corría, sino que simplemente necesitaba salir de su casa. Los vi en malla, los vi con pantalones que no usaban de jogging de los años 70 más o menos, pero bueno, se nota y se sigue notando que había una necesidad enorme de salir. Claro, hay una demanda contenida de libertad en la población. Y pese a que el horario es catastrófico, la gente salió igual. Ajá. Es decir, lo que sería interesante es que se pueda salir a correr con el sol y en estas condiciones climáticas óptimas que tenemos, y no en la noche, y agregar al miedo al COVID un miedo a los asaltos, aunque parece que han disminuido en este momento, ¿no? Sí, y se ve también que con las medidas que se implementaron también ayer, habilitando algunas avenidas y algunos lugares, estuvo muchísimo más controlado, claro, y también que es había menos gente. Es lo que pasó, es la cantidad de gente que de alguna forma se olvidó que la amenaza sigue latente y se juntó toda junta, ¿no? Como que en 80 días es desandar todos los pasos que hicimos, pero por otro lado, digamos, creo que fue una clara demostración de que la salud mental importa, que hay una necesidad muy grande de poder hacer como si esto no estuviera pasando. No, seguro que sí, y también la necesidad de experimentar una libertad. Es decir, creo que mucha de la gente que salió no necesariamente es fanática del running, sino que salió por la necesidad de vivir una experiencia de libertad que llevamos muchos días sin experimentar. Sin duda, por eso retomo mi pregunta. Doctor, ¿qué es lo que viene post pandemia, digamos, al humano? ¿Qué transformación vislumbra? Digo, vislumbrar porque es imposible de saber. Pero ¿cómo nos va a transformar esta situación? Durante la pandemia están emergiendo situaciones de depresión, están emergiendo situaciones de ansiedad generalizada, que son, digamos, obvias en estas circunstancias.
pero yo creo que en la pospandemia esto va a ser peor porque la realidad va a ser una realidad muy cambiada. Es decir, la gente que tenía restaurantes o prestaban cierta atención al público con servicios y compañía, van a sentir que hay una disminución importante de afluencia de gente, porque la gente va a salir con miedo. Entonces, a la situación ya económica compleja de no trabajar durante todo este tiempo, las personas de clase media baja, se va a agregar que su recurso de vida que tenían antes de la experiencia va a estar comprometido porque la gente va a seguir teniendo miedo, va a tener, hasta que no aparezca verdaderamente una vacuna eficaz, el miedo va a persistir entre nosotros y el virus también. Sí, son varias las comunidades. La comunidad artística, por ejemplo, es otra que sufre, digamos, y me consta por mis compañeros y amigos actores que realmente todos muy preocupados. Doctor, claro, muchísimas gracias por esta comunicación, por prestarnos un ratito de su tiempo para charlar con nosotros. Que tenga usted una muy buena tarde. Igualmente para ustedes. Gracias. Que pasen muy bien. Gracias. Y nosotros, Agustina, nos vamos a un corte, pausa breve y ya volvemos con más. Hoy nos toca acá en el Canal de la Ciudad.